Estimada docente, entregando un afectuoso saludo, en esta instancia le expone el alumno Pablo Lagos de la asignatura correspondiente a método y metodología de intervención en trabajo social. En esta instancia, la actividad diagnóstica es en relación a la intervención social y de cómo ir uniendo los criterios que van conformando la intervención social como un método y una metodología. Para nosotros poder posicionarnos, primero tenemos que saber que desde el ámbito de los diversos autores que hemos ido estudiando en las diversas unidades, tenemos que posicionarnos que el trabajo social es una intervención fundada porque con el pasar de los años, sobre todo desde los surgimientos de la primera escuela de trabajo social, es una intervención fundada que cuenta con bases disciplinarias y teóricas, ya que si bien se toma de otras disciplinas, ha logrado esta ciencia disciplinar transformarla en una profesión. Por ende, si hablamos de una intervención fundada, Teresa Matus, en este caso, a través de la cita, ¿cierto? Ella dice que la intervención debe ser fundada teniendo en consideración que el trabajo social es una disciplina que debe ser analizada y representada a partir de los contextos históricos, siendo capaz de reflexionar la manera em, que va permitiendo su quehacer diario. Mientras tanto que también otro de los autores, Aguirre, nos menciona que la intervención en lo social este caso, es una mezcla de categorías y saberes desde lugares particulares, creando representaciones y construcciones. O sea que claramente Matus en este caso nos dice que es una ciencia disciplinar, ¿cierto? Como lo hemos podido indagar en esta asignatura como también en otras. Y desde la otra cara del trabajo social fundado, existe el concepto de la reconceptualización. ¿En qué consiste este concepto? Es que a nosotros, en la actualidad de ahora, nos hace una invitación a poder adquirir nuevos conocimientos actualizados en base a los mismos déficits que este mismo concepto o esta misma generación a nosotros nos plantea como desafío constante. ¿Ya? En este caso, la reconceptualización habla de la generación del 65. ¿Qué quiere decir esta generación del 65? Que habla de una corriente como un trabajo social más crítico. ¿Y por qué crítico? Porque de las distintas disciplinas intenta hacer una crítica en construcción sobre la formación disciplinar. ¿Y cuáles son como los pilares que a nosotros nos invita a llenar esos quizás esos vacíos desde, desde esta generación? Es que uno, la práctica profesional es más empirista. ¿Qué quiere decir esto? Que cuenta con una formación disciplinar limitada en términos epistemológicos y teóricos prácticos. Otro punto, el segundo punto, es que cuenta con una formación basada en neutralidad. O sea que en base al principio de libertad y en base que también a través de esta reconceptualización, ¿cierto? De esta generación, de esta crisis que también ocurrió en nuestro país, es que en términos digamos, desde las ciencias políticas, hay un sufrimiento político, hay una opresión, en la cual, con el paso del tiempo, el trabajo social, muy bien dice, tiene una llegada y una cabida en la participación social política, como también muy bien sabemos, es la conformación de planes políticas de gobierno. ¿Ya? Y punto 3 que está basado, digamos, o tiene, digamos, una visión limitada sobre los métodos y metodologías. ¿Por qué? Porque esta cuenta con una base desde la lógica positivista. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que como es limitada, porque fuera como una sociedad más funcional. ¿Ya? Y nosotros desde tomando en cuenta que el trabajo social es fundado, ¿cierto?
existen métodos o niveles de intervención, ya que está el trabajo social con individuos y familia, que a grosso modo y en síntesis busca hacer un diagnóstico social, ¿cierto? Busca crear un diseño de intervención, un proceso de intervención y evaluación del proceso. Está el trabajo social en grupos, en este caso, proporciona a las personas experiencias grupales, ¿cierto? Desarrollo personal, em, tanto grupal e individual, para rescatar su potencial y el mejoramiento de las relaciones y las actitudes entre los grupos. ¿Por qué? ¿Cierto? De manera individual, lo que nos puede afectar al uno, le va a afectar al otro. Por eso ahí surge la intervención social en grupo. Y está el trabajo social comunitario, este, a grosso modo, busca la organización en la comunidad y de comprender los problemas existentes. ¿Y cómo los va a intervenir? A través de los niveles de micro, mesosocial y macrosocial. En relación a las metodologías, ¿cierto? Porque es un trabajo, es una intervención social fundada. Para nosotros poder llegar a este tipo de metodologías o subdesglose de los quehaceres de la profesión, ¿esto cómo se logra? A través de los modelos. ¿Como cuáles modelos? El psicodinámico, intervención en crisis, centrado en tareas, cognitivo-conductual, humanista y existencial y sistémico, ¿cierto? Dependiendo de las necesidades de apoyo o de la severidad o de la situación social que puede ser tanto social individual, grupal o comunitario, debemos posicionarnos desde qué modelo sería el más idóneo. Y es desde aquí entonces donde aparece este método integrador, porque el método integrador nos dice que hay una ciencia fundada, ¿cierto? Hay autores que nos dan una base científica disciplinar y que en relación a ese estudio disciplinar aparecen estas metodologías. Y esas metodologías claramente integradoras se dan a cabo a través de modelos. Entonces, esto justamente, los modelos abarcan un método integrador. ¿Qué quiere decir esto? Que las ciencias sociales han investigado y han aportado en la praxis disciplinar. ¿Qué quiere decir en la praxis, cierto? En la práctica teórico-práctica y en cómo, gracias a las relaciones dinámicas y no estáticas, la sociedad nos impone a través de esta reconceptualización que nosotros nos vayamos actualizando en relación a las dinámicas familiares, ¿ya? Entonces, gracias a este método integrador es que existe esta disciplina o esta praxis que integra todo, los modelos, los niveles o metodologías de intervención y el trabajo social fundado. Por ende, Teresa Matus en 1999 muy bien dice que intervenir requiere interpretar. Y nosotros, ¿cómo vamos a interpretar? A través de un método integrador que va a integrar modelos, que esos modelos van a responder a las necesidades de apoyo o intervenciones sociales, grupales o individuales o comunitarias de la población objetivo. Y es que justamente estos niveles o intervenciones van desde esta generación del 65, ¿cierto? Que dice que hay un sustento tal vez un poco débil y que estos surgen a través de la reaparición de este método integrador de los modelos. Por ende, si nosotros, a grosso modo, unificando el trabajo social desde una intervención social fundada, nos dice que la intervención contemporánea viene siendo un método unitario e integrador en la práctica del trabajo social. O sea que Teresa Matus, Anguirre, ¿cierto? Y otros autores de los mismos modelos hablan de una intervención contemporánea. Eso quiere decir integra todo en la actualidad y que si bien es contemporáneo, debemos desde este método integrador hacer, digamos, actualizaciones constantes y es la misma invitación que nos hace esta generación del 65 a través de la reconceptualización que la
corrientes disciplinares son críticas. ¿Por qué las críticas? Porque nos hacen a nosotros la invitación a que nos podamos ir actualizando. En síntesis, el trabajo social es una ciencia que se formó desde bases disciplinares, ¿cierto? Desde el estudio social psicológico de las familias, ¿cierto? Y que con el paso del tiempo llegó a la profesionalización, ¿cierto? A través de la reconceptualización que ocurrió cuando ocurrió esta crisis en Chile, que fue la aparición de la primera escuela de trabajo social. Y a modo de despedida, esta ha sido la intervención social en relación a las características que deben ser fundadas, ¿cierto? Que deben ser con sustento teórico y que nos hacen esta invitación a una intervención integradora y contemporánea. Muchas gracias por su atención.